En el caso de la Ulloa, el mayor problema lo tenemos con los monocultivos, bueno, no solo en la Ulloa, sino en toda Galicia, con el monocultivo de eucalipto, porque disminuye drásticamente la biodiversidad del bosque y de la naturaleza, a todos los niveles, a niveles de aves, a niveles de matorral y otras plantas que conviven con los eucaliptos, porque los eucaliptos no son especies autóctonas, son especies invasoras. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcasts que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes más información y que formando parte de nuestra comunidad tendrás acceso a bonus, talleres y a nuestros diarios de viaje. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Hay lugares que no necesitan ser descubiertos porque nunca han dejado de estar ahí. Lo que pasa es que no siempre sabemos mirarlos. Ulloa es uno de esos lugares, un territorio que desde fuera podría parecer tranquilo, pero cuando te acercas te das cuenta de que está lleno de decisiones. Decisiones sobre cómo vivir, sobre cómo producir, sobre qué se cuida y qué se pone en riesgo. Hay muchas formas de llegar a un sitio, pero no todas te permiten entenderlo. Ir rápido te da contexto, pero ir despacio te da otra cosa. Te obliga a estar, a notar el cuerpo, a escuchar lo que normalmente queda fuera. Y por eso la bici, no como reto, no como meta, sino como forma de acercarse. Hola, soy Iria Prendes, soy guía y comunicadora de cicloturismo y desde hace muchos años la bicicleta es mi forma de viajar, de descubrir lugares y sobre todo de entenderlos. Cuando Ana me propuso guiar este viaje por la Ulloa, me hizo especial ilusión porque además reúne muchas de las cosas que más me gustan de los viajes en bici. La primera es la manera de recorrer el territorio. Porque cuando vas en bicicleta todo cambia, la velocidad, la forma de mirar, la manera en que te relacionas con lo que te rodea. No atraviesas un lugar, lo vamos a habitar, vamos a sentir las subidas en las piernas, vamos a oler los bosques, vamos a escuchar los pájaros, vamos a atravesar aldeas pequeñas donde hay mucha vida y esa vida además tiene otro ritmo. La Ulloa para esto se presenta como el lugar perfecto, no porque además sea mi casa, que yo soy gallega, sino porque Galicia en este caso es muy auténtica y la Ulloa es muy rural. El paisaje van a ser prados, bosques, pequeñas aldeas y caminos tranquilos que he diseñado para poder pedalear pues de una forma donde la conversación sea entre nosotras, pero también con el territorio que vamos a recorrer. Está pensado para disfrutar el camino, no vamos a correr, la idea es combinar pues carreteras secundarias con otras más tranquilas, con pistas rurales, siempre buscando pues esas rutas bonitas, que tengan ese sentido, ¿no? Que nos hagan pues eso, sentir, que es lo que hace la bici, y que nos permitan pues parar cuando nos apetezca, que podamos mirar el paisaje, hacer fotos o bueno, simplemente pues respirar, ¿no? En ese momento. Este viaje no va a ser solo pedalear, de hecho diría casi que pedalear va a ser el medio conductor. Una de las cosas más especiales que vamos a hacer durante el viaje es conocer a algunas de las mujeres emprendedoras de la zona en la comarca. Son mujeres que están impulsando proyectos ligados al mundo del rural, de la agroecología, de la cultura y bueno, nuevas formas de vivir y trabajar. Vamos a parar, vamos a escuchar sus historias, vamos a conocer sus proyectos, vamos a descubrir en qué lugares viven y cómo la Ulloa, pues eso, están pasando cosas muy interesantes, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en grupo.
En grupo siempre tiene algo más especial. Si además le metemos la impronta de que somos todas mujeres, pues va a aparecer algo muy poderoso, que es el apoyo, la confianza, el cuidado mutuo. Cada una va a pedalear a su propio ritmo y va posiblemente a crear su viaje, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a intentar que se cree una pequeña pandilla, comunidad, familia, tribu, ¿no? Sobre esos días, que es lo que se genera en mi experiencia viajando en bici con mujeres. Al compartir historias y subidas, las risas en las bajadas, las conversaciones van a aparecer pues muy rápido. Y eso al final te alienta a seguir pedaleando, y la sensación de estar algo que quizás llevas tiempo queriendo hacer y reconociéndote en la compañera de al lado, ¿no? Bueno, muchas de las mujeres que llegan a estos viajes tienen esa pequeña chispa dentro, que es esas ganas de aventura, de naturaleza, de moverse, de probar algo nuevo. Es como que es un combo ahí de muchas cosas, y al final es fácil la solución, decidir venir y participar. Como dice Iria, hay algo en esa manera de moverse que cambia la relación con todo. El paisaje deja de ser algo que miras y se convierte en algo que atraviesas, y también que te atraviesa. Cuando empiezas a mirar así, aparecen cosas que antes no veía, no porque no estuvieran, sino porque no estabas prestando atención. Granjas pequeñas, proyectos que no crecen hacia arriba, sino hacia adentro. Formas de trabajar que no separan la vida de lo que se produce, y sobre todo personas. Personas como Ana, que quizá antes de escucharla podrías pensar que es una historia más del rural, pero no lo es. Escucha con atención. Mi nombre es Ana Corredoira, tengo 36 años y soy ganadera en una pequeña aldea, Acernada, en el municipio de Palas de Rei, en la comarca de Ulloa. Yo estoy ahora mismo al frente de una granja de producción de leche. Hacemos producción ecológica y bueno, se trata de un proyecto familiar. Yo nací y crecí entre vacas. De hecho, bueno, pues por decirlo de alguna manera, formo parte del proyecto vital personal de mis padres, al igual que esta granja también, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues parte de mi historia y de mi trayectoria, de mi legado, está muy ligado y vinculado a esta pequeña granja. Represento ya la segunda generación, es decir, en nuestra granja ya se ha producido ese relevo generacional en el año 2014, momento en el que asumo junto a mi hermano y acompañando a mi madre el relevo en la dirección de la granja después del fallecimiento de mi padre, y con la incorporación de mi pareja también al proyecto, bueno, que se ha convertido en un pilar fundamental e imprescindible, ¿no? para continuar. El nuestro es un proyecto de agricultura y ganadería ecológicas desde hace más de 20 años. Mis padres fueron pioneros en la certificación de leche ecológica en Galicia. Y es que además, bueno, pues allá por el 2002 aproximadamente, también ellos desarrollaron un pequeño proyecto, un pequeño obrador para iniciar la comercialización directa de nuestra producción de leche. Es decir, yo realmente recojo un proyecto en el que se cierra el ciclo, desde la producción primaria, desde la tierra hasta las consumidoras. Recojo, por lo tanto, un modelo de ganadería pues, que tiene esa componente, ¿no? de valorización en origen, de llegada directa a las consumidoras. Un proyecto en el que pretendemos, y es así desde el inicio, generar un impacto positivo en el territorio desde un punto de vista social y económico, por supuesto, pero también ambiental, ¿no? Y con un fuerte compromiso y responsabilidad con este territorio. En mi caso, además, bueno, pues yo decido apostar por continuar aquí después de formarme. Yo soy bióloga de formación, mi hermano es químico. Yo decido apostar por este proyecto porque, como decía, bueno, es mi legado, es el legado de mi familia, es la historia de mi familia, de mis padres, y para mí era muy importante, ¿no? O tuvo mucho peso a la hora de tomar esta decisión el hecho de quedarme aquí, el hecho de vivir aquí, de mantener mis vínculos familiares, personales, y el fuerte apego que siento por este territorio, ¿no? Que siento por esta vida. Entonces, para mí siempre digo que es tan importante lo que hago como el lugar en el que estoy, ¿no?
y en el que además ahora ya en una etapa, en otra etapa, en otro momento de mi vida estoy criando o estamos criando a mi hija, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues está esa componente de legado, de apego, que es fundamental, el defender además un modelo de ganadería y un modelo de producción respetuoso, ¿no?, con el territorio, desde el que, por supuesto, tratamos de ofrecer productos de calidad a las consumidoras, pero además tratando de acercar precisamente a las consumidoras y consumidores la realidad de nuestro trabajo, de nuestra vida, tratando de dignificar, ¿no?, esta vida, nuestra vida aquí, y tratando de recuperar, ¿no?, un poquito de todo ese valor que se va generando a lo largo de la cadena, ¿no?, desde la parte de producción primaria, pasando por la transformación, que es esa parte ya industrial que también asumimos, hasta llegar al producto final, ¿no?, que llega al mercado. Hay una palabra que aparece varias veces cuando habla, legado. No como algo así como heredado sin más, sino como algo que se decide a continuar. Cuando habla de su trabajo no lo separa del lugar, no podría. Porque aquí producir no es solo producir, es cuidar algo que si se rompe no se puede trasladar a otro sitio. Yo recojo un proyecto de ganadería familiar, por lo tanto, ligada a transformación, ligada a venta directa, y en ese momento en el que continuar pues tenía lógicamente muchas dificultades por desconocimiento, porque bueno, era muy joven y tenía muchas ganas, mucha ilusión, mucho compromiso y la voluntad firme de continuar escribiendo la historia de nuestro proyecto familiar, pero lógicamente con muchas limitaciones y con muchas dificultades por el momento en el que también me encontraba a nivel personal, ¿no? Y es por ello que en el 2015 pues, fundamos una cooperativa junto a otra ganadera de la comarca, Marta Álvarez, propietaria de Granja Marusha. Y a través de esa cooperativa, Las Vacas de Ulloa, lo que pretendemos y nuestra única ambición era la que, y sigue siendo a día de hoy, el tratar de garantizar el futuro de nuestras granjas, ofreciendo productos con valor, productos que realmente, bueno, pues representan eso, una determinada manera de producir, tratando de esta forma de impulsar también un modelo de consumo diferente, ¿no? Y ahí estamos, pues desde el año 2021, comercializando ya nuestros productos, leche y yogur, bajo nuestra marca Senmais, siendo muy conscientes de que tenemos también la responsabilidad, ¿no?, de recoger toda esa tradición, eh, aportando valor a través de la innovación, del desarrollo tecnológico, ¿no?, demostrando que en nuestras aldeas se hace mucho I más D más I y que eso es fundamental, ¿no?, también para generar valor e impacto. Yo siempre digo que, bueno, he tenido la suerte de nacer en esta comarca, eso es algo que no he elegido, es una comarca que está llena de referentes y sobre todo también referentes en femenino, ¿no? Mujeres que han demostrado liderazgo, que son y representan activos muy importantes a nivel de emprendimiento, ¿no? Y que siempre lo han hecho desde esa defensa y ese apego al territorio. Yo creo que esto es lo que ha caracterizado y lo que ha marcado precisamente una de las luchas sociales probablemente más importantes de nuestra historia, que ha sido la lucha de oposición a la posible implantación de una macrocelulosa promovida por la multinacional Altri. La llegada de esta noticia y todo el impacto que podría implicar representa para nosotros una agresión directa al territorio, una amenaza a nuestro modelo de vida, a nuestro modelo socioeconómico. Y esas son las claves de nuestra lucha, de todo el movimiento social que ha crecido y crecido y crecido para defender nuestra tierra, para defender nuestros recursos, nuestra agua, nuestro aire, para defender y hacer justicia precisamente, ¿no?, a ese legado que recogemos y que representa esta tierra y para generar futuro, para precisamente trabajar en el legado de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un orgullo formar parte de una comunidad tan viva y que realmente tiene ese sentimiento, ¿no?, de apego
y esa responsabilidad y compromiso, ¿no? De puente entre nuestro pasado y lo que queremos que sea nuestro futuro, ¿no? Porque nuestra comarca es una comarca viva, es una comarca llena de posibilidades, es una comarca llena de proyectos, proyectos que realmente son positivos para el territorio, que generan muchísimo valor y son proyectos que representan el futuro, ¿no? Ese es el futuro que queremos escribir también en nuestra comarca, ¿no? Entonces, bueno, por ello nos hemos levantado y nos seguiremos levantando, ¿no? Frente a este o cualquier otra amenaza que atente directamente, bueno, pues contra nuestro modelo de vida, nuestra calidad de vida y contra las bases de lo que representa realmente ahora mismo, bueno, pues nuestra vida aquí. Entonces sigues pedaleando y empiezas a entender que el territorio no es el fondo, no es ningún escenario, no es un decorado, es el centro. Y comprendes algo que los ecofeminismos llevan tiempo recordándonos, algo tan básico como olvidado, que somos interdependientes, nos necesitamos unas a otras, y ecodependientes, dependemos de la tierra para vivir. Y lo interesante es que esa mirada no se queda solo en teoría, se concreta en proyectos comunitarios, en redes de cuidados, en colectivos que defienden el territorio o en comunidades que están ensayando otras formas de vivir. Y en la Ulloa, compañera, les pones nombre, los tocas, los sientes, los vives y colaboras con ellos. Hola, soy Carmela, socia de Ulloa, que bueno, creamos esta cooperativa en el 2001 para crear nuestro propio empleo. Eso a día de hoy pues ya pasó a ser un modo de vida en el campo de las plantas medicinales. Preguntáis por qué dijimos cooperativa, fue una elección, fue un gran acierto. Y bueno, en principio nuestra idea era que no queríamos tener jefas y queríamos ser iguales a la toma de decisiones. Esas entre otras muchas ventajas. También trabajamos con la economía social, nos permite estar al margen un poco de la banca convencional y, bueno, ecofeministas, pues lo llevamos yo creo ya los genes, la herencia que nos dejaron nuestras madres y abuelas. Y por suerte son muchos los proyectos con los que estamos aquí implicadas en esta comarca. Decidir juntas, sin jerarquías. Parece sencillo, pero lo cambia todo. Hablan de años de trabajo, de cuidar la tierra, de construir algo poco a poco y de lo frágil que puede ser todo eso cuando algo externo entra sin preguntar. Hola, soy Chusa, soy la otra pata de Ulloa. En cuanto a lo de Altri, ¿no? Porque ya tenemos que hablar con el nombre propio de esta macrocelulosa más grande de toda Europa que intentaban colocarnos aquí en el centro de Galicia. Por suerte tenemos buenas noticias y esperemos que esto lo dejemos enterrado por suerte. Pero, ¿cómo nos afectaría? Pues tranquilamente desapareceríamos y todos estos 25 años que estuvimos trabajando, recuperando las plantas medicinales, pues evidentemente dejaría de ser un proyecto ecológico, como estamos cuidando la tierra, está a 2 kilómetros de donde vivimos, entonces sería una contaminación total, aire, tierra y agua. Y ya no seríamos ecosostenibles. Por otro lado, por aquí justo pasa el camino francés, que es uno, por lo que optan, una gran mayoría es el que más gente pasa haciéndolo. Y bueno, pues implicaría que toda la gente que vive del camino, no solo que también nosotros pues tenemos suerte de que pasen por delante y podamos aprovecharlo, pues la gente evidentemente haría otros caminos, porque con esta contaminación, pues tanta gente que vive del camino, pues dejaría de hacerlo. Por otro lado, claro, la comarca, esta es una comarca, la Ulloa, en la que tenemos un gran número de proyectos ecológicos de toda Galicia y, por supuesto, trabajamos en red. Pues realmente este proyecto pues, nos tumbaría a toda la gente y sobre todo, incluso, vamos, aquí las mujeres que trabajamos, lideramos varios proyectos de ellos, ¿no? Por otro lado, nos hace muchísima ilusión que vengáis a conocer la Ulloa, en la que disfrutaréis muchísimo de la experiencia que os espera,
sumergiéndose en el campo de las flores como mariposas. Así que ¡animaros! ¿Eres de los que piensa que las manifestaciones y la lucha social no funcionan? Pues pregúntale a los gallegos. Y la Xunta archivará el polémico proyecto de Altri para construir una megaplanta de celulosa en Palas de Rei, en el corazón de Galicia. Vecinos y ecologistas llevaban años luchando contra este proyecto. Tras 2 años de lucha incesante, finalmente el proyecto para construir una megafábrica de celulosa en el corazón de Galiza se paraliza. La bomba ambiental ha sido desactivada gracias al esfuerzo y la resiliencia de miles de galegos e galegas, que dejaron claro desde el minuto 1 que Altri no tenía sitio en su territorio. Dejaron claro una y otra vez que la salud de su tierra, su aire, su agua y sus habitantes no están en venta, que el beneficio económico de unos pocos no puede anteponerse al bienestar general y medioambiental, que la tierra es de quien la vive y la trabaja y no de quien especula con ella. Hoy Galiza celebra una gran victoria, porque sus montes, sus ríos, su paisaje y su biodiversidad han sido defendidos con pasión por sus habitantes humanos, y esta vez sí, ganaron. Durante todo este tiempo, el presidente de la Xunta ha actuado como el delegado comercial de Altri, anteponiendo los intereses de una multinacional al de los ciudadanos que en teoría representa. Pero la presión popular se ha impuesto, dejando claro que la dignidad de un pueblo luchador está por encima de cualquier proyecto depredador. El pueblo gallego venció a todo el poder político, económico y mediático detrás del gigante industrial que es Altri. La movilización y la determinación popular lograron derrocar al poder económico. La lucha social derrotó a quienes buscan lucrarse a costa de la destrucción. Enhorabuena a todas las organizaciones que lo han logrado. Sois un verdadero orgullo y un espejo donde mirarse. Hoy toca celebrar, pero mañana hay que volver al trabajo, porque hay muchos Altris esperando, y todos merecen la misma respuesta. ¿Y si te dijera que las abejas no son solo maestras de vida, sino que también pueden ser activistas del territorio? ¿Cómo te quedas? Pues déjame que te las presente, a ellas y a su compañera humana. Me llamo Natalia y soy la que trabajo junto a mis abejas en el proyecto de apicultura sostenible o Espíritu da Colmea en La Ulloa. Mi relación con las abejas empezó en el 2012, cuando volví a La Ulloa, que es el territorio que me vio nacer y del que me fui unos años, y en las paredes del molino de mi abuelo había un enjambre salvaje. Entonces se me ocurrió poner una colmena justo debajo de donde estaban ellas, en ese mismo muro, a ver si por una casualidad pues entraban. Y así fue, y esa fue mi primera colmena de tantas. El proyecto nace 10 años después de colocar esa primera colmena al lado del muro del molino de mi abuelo. Empecé de una forma totalmente autodidacta, porque no tenía pues a nadie en la familia que tuviese esa tradición apícola, aunque en Galicia sí que tiene una amplia tradición dentro de la apicultura. Y me di cuenta que para entender a las abejas necesitaba aprender a leer no solo las colmenas, sino también toda la naturaleza que las rodeaba. Sobre todo porque en esos 10 años los ciclos naturales cambiaron muchísimo por el cambio climático, y entonces había cosas que no entendía, ¿no? ¿Por qué pasaban? ¿Por qué iban cambiando los ciclos? Y las abejas se iban acomodando a esos ciclos. Siempre van como 3 pasos por delante nuestra, ¿no? de los apicultores. Entonces, en el 2022 me convertí en apicultora profesional, aumenté el número de colmenas para que fuese viable pues, producir productos apícolas y dedicarme solo íntegramente a esto. Pero sobre todo el punto más importante, que fue lo que hizo decantarme en empezar el proyecto, es no solo la fascinación por el mundo de las abejas, sino el amor que le tengo a este territorio. Y que al final estos bosques significaron siempre, desde muy pequeña, mucho para mí. Aprender a mirar no solo las colmenas, sino todo lo que las rodea. Nada funciona solo. Ni una colmena, ni un bosque, ni un territorio. Existe la creencia de que quien organiza las colmenas es la reina,
pero esto está muy alejado de la realidad. Las colmenas funcionan como un solo ser, un cuerpo en el que tanto una abeja obrera como un zángano, como una reina, tienen el mismo rango, por decirlo de alguna forma. Esta concepción piramidal o organizativa es muy humana. La reina es un ser más dentro de la colmena y la cooperación es lo único que las mantiene vivas. Todo se mueve alrededor del beneficio común. De hecho, la importancia de la cooperación está reflejada en el nombre de la iniciativa o Espíritu da Colmea, que es un homenaje también a la cooperación ancestral rural, donde la vida solo era posible gracias a la comunidad y a las vecinas. Para mí las abejas son bioindicativos de la salud del ecosistema, porque son seres muy sensibles a todos los cambios que hay en la naturaleza. Por ejemplo, pues son sensibles a agua contaminada, a los monocultivos, a pesticidas, herbicidas. Todo esto influye en su sistema inmune y al final les pasa factura y no pueden afrontar todos los cambios que hay ahora mismo climáticamente y que influyen en todas las floraciones y por lo tanto en su alimentación y en su supervivencia. En el caso de la ulloa, el mayor problema lo tenemos con los monocultivos, bueno, no solo en la ulloa, sino en toda Galicia, con el monocultivo de eucalipto, porque existen estudios científicos en los que el monocultivo de eucalipto disminuye drásticamente la biodiversidad del bosque y de la naturaleza, a todos los niveles, a niveles de aves, a niveles de matorral y otras plantas que conviven con los eucaliptos, porque los eucaliptos no son especies autóctonas, son especies invasoras, por lo que cambia el pH del suelo y el suelo no es capaz de degradar estas hojas de eucalipto. Y esto construye una capa orgánica muy gruesa que impide que se reproduzcan especies que sí se darían normalmente. La experiencia que realizaremos se llama O Bosque das Abellas. Es una experiencia que nace en el 2025 en la colaboración con Quercus Sonora. Quercus Sonora es una asociación de custodia del territorio de la Ulloa y se dedican a proteger el bosque autóctono aquí en la comarca mediante cesión o compra de fincas. Practican pues, reforestaciones o realizan estudios también sobre fauna y flora. Y en la experiencia haremos un recorrido que más o menos será de 1,5 kilómetros en el que atravesaremos la finca y constará de diferentes paradas. En la primera parada será la parada del bosque, la parada de la Carballeira, en la que os hablaré un poco del funcionamiento del bosque y de lo importantes que son todos los elementos que rodean a este ecosistema. Después seguiremos hasta el río. En el río también os hablaré un poco del ecosistema del río en Galicia, en concreto de las especies que existen allí. Y entraremos en un molino antiguo en el que también os hablaré del funcionamiento de este molino de agua. Más tarde subiremos otra vez hasta una pequeña parada de aprendizaje que hay dentro del bosque y os hablaré de cómo funciona una colmena y de los diferentes elementos y las diferentes clases de abeja que existen dentro de la colmena. Os daré una serie de recomendaciones, nos vestiremos de apicultoras y entraremos en 2 colmenas de aprendizaje que están allí mismo un poquito más separadas del punto de aprendizaje, en donde pues, podremos ver unas colmenas por dentro y disfrutar de ellas. Y finalmente, si tenemos suerte, podremos quitarle un poquito de miel para probarla y también probar el resto de productos apícolas de O Espíritu da Colmea. Y después de todo eso, entras en un espacio pequeño, un horno, una casa, mejor aún, un olor dulce.
Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por contar con Tataraboas para esta aventura. Yo soy María Bouzas, artesana de las galletas, y cuando digo artesana, pues lo digo con todo el sentido de la palabra. Para mí no es solo un oficio, es una forma de vivir. Es la manera que encontré de unificar todo lo que deseo en la vida. El contacto con la naturaleza, hacer algo que me gusta y poder criar a mi hija en el entorno que siento mi hogar y, bueno, pues económicamente vivir dignamente, ¿no? Llevo en la Ulloa más de 30 años y después de restaurar mi casa y de criar a mi hija es cuando decidí emprender con este proyecto. El obrador está integrado en mi vivienda, así que literalmente el horno está en casa. Y eso pues me permite conciliar la vida familiar y profesional pues de una manera muy real y coherente, ¿no? Con mis valores, apostando por el producto local, consumirlo y también generarlo. Significa que el esfuerzo que invierto en mi propio proyecto revierte directamente pues, en mi familia y en la localidad. Y estoy generando vida en un entorno que pues, muchas veces parece olvidado o que no tiene futuro y sí que se puede, ¿no? Vivir y tiene un valor enorme. Cada mañana siento, ¿no? Cuando salgo por la puerta pues veo el entorno, ¿no? En el que vivo y simplemente habitarlo con respeto, cuidarlo y siendo consciente de que formo parte de él, que no vivo en la naturaleza, sino que vivo con la naturaleza. Me hace sentir que estoy, bueno, pues en el lugar, ¿no? Y donde quiero estar. No separa trabajo, vida ni territorio, porque no quiere. Habla de hacer menos, pero mejor. Y de algo que cuesta explicar, pero se entiende al escucharla, que hay otra forma de sostenerse. Y bueno, pues el proyecto nace precisamente de esa necesidad, ¿no? De coherencia, de entender que no se trata de producir mucho, sino de producir con sentido. Producir mucho puede significar cantidad, rapidez, presión, y producir con sentido es otra cosa. Es elegir bien los ingredientes, respetar los tiempos, hacer cada galleta sabiendo que va a llegar a una persona concreta. No sé, es como priorizar la calidad frente al volumen y es poner intención en cada gesto. Y el nombre de Tataraboas pues es un juego de palabras. Es un homenaje a las tatarabuelas, que son esas mujeres sabias que hacían alquimia con los mejores ingredientes y sostenían el hogar. Y al mismo tiempo pues es un nombre sonoro, tátara, que es como un requete, y boas, que en gallego significa buenas, de calidad y sabrosura. Y lo que más me apetece compartir con vosotras no es solo la receta, sino la experiencia. Una experiencia que vamos a vivir juntas, una visita, experiencial, ¿no? De un obrador artesanal y rodeado de bosque y naturaleza viva. Es un espacio donde tradición, creatividad y entorno natural se unen para ofrecernos pues, una mañana de conexión, sabor y calma. La jornada comienza con una llegada, una exploración del lugar, reconoceremos el entorno, el obrador, los rincones naturales, ¿no? Que nos acompañan durante toda esta experiencia. Realizaremos el taller en el obrador, elaborando galletas de forma tradicional, participando en todo el proceso, la mezcla, el amasado, el formado de las piezas y el horneado. Cuando finalice el taller haremos un descanso, una infusión, café y degustación y encuentro. Y luego pues disfrutaremos del entorno natural de manera libre y consciente, paseando, respirar, observar, conectar con la tierra, los 4 elementos que se encuentran, ¿no? en la zona y bueno, pues con calma y gustito, ¿no? Y cerraremos pues con un momento común de recogida y puesta en común de lo vivido, porque al final, más allá de las galletas, lo que quiero compartir con esto, ¿no? Es que es posible vivir y trabajar en el rural con dignidad, con calidad de vida, inspirando a otras personas, ¿no? Que puedan emprender en este entorno y hacerlo bien, ¿no? Que se puede crear desde el arraigo, desde el cuidado y desde el sentido. Y además pues nos llevaremos unas galletas requete buenas, una sonrisa y entonces pues el propósito de este encuentro estará cumplido.
Hay historias que no llegan solas, hay que acercarse, escuchar, estar, no para consumirlas, sino para entender que tienen que ver contigo. Quizá por eso hay otras formas de viajar que no buscan solo recorrer distancia, sino abrir preguntas. Y hay territorios que no necesitan ser explicados, solo ser vividos. Y hasta aquí el podcast de hoy, como ves, algo diferente. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por habernos escuchado y bueno, pues por llegar hasta el final. Ya sabes que si quieres saber más sobre este viaje, solo tienes que entrar en hacialosalvaje.net y allí encontrarás toda la información. Y como siempre te recuerdo que tenemos una newsletter para la comunidad de mujeres salvajes donde vamos compartiendo más propuestas y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.